Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es el riesgo en el que se encuentran los centros de atención para estudiantes con discapacidad, ya que fueron afectados por el recorte presupuestal, lo que ha dejado en riesgo la operación de estos centros que atiende a más de 27,834 estudiantes. Estamos hablando de historias de vida, de chicos con nombre y apellido y de profesores que se han quedado sin empleo y otros que están en riesgo. Bienvenidos al programa. Mi hijo tiene una discapacidad intelectual. Él estuvo 5 años y terminó. Entonces, es una prueba viviente donde sí se puede. Yo soy una prueba viviente de que CAED debe seguir existiendo para personas con capacidades diferentes. 25,000 alumnos con discapacidad del nivel bachillerato no saben si los centros de atención a estudiantes con discapacidad seguirán funcionando el próximo año. No desaparecen, pero no hay presupuesto, les dijo Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, en reunión del 9 de octubre. CAED es la única opción pública que tienen los jóvenes con discapacidad. La discapacidad intelectual, que es el caso de mi hija, es una discapacidad invisible porque en las escuelas regulares no aceptan, no conocen, no saben. En la reunión con el subsecretario también se habló de la posibilidad de que los alumnos sean integrados a las escuelas regulares, donde la mayoría de los estudiantes no tienen discapacidad. Yo tengo discapacidad de autismo y trastorno depresivo y estos maestros nos han tratado bien, y los maestros que yo tenía anteriormente en la secundaria me trataban mal, o luego eran groseros, no me hacían caso, me hacían bullying. Yo cursé la secundaria normal, en el sistema normal de la secundaria, y la verdad no me prestaba mucha atención. Pero sí ha padecido mucha discriminación, puesto que la directora inclusive de la escuela le ha negado el acceso a los baños, siendo directora de la escuela secundaria. Hoy se hicieron presentes en Palacio Nacional alumnas y alumnos, madres y padres de familia, y asesores de los CAED de estados como Veracruz, Hidalgo, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Colima y Zacatecas. La consigna, que no desaparezcan los CAED. En su mañanera, el presidente respondió: primero, comentar de que no se cierra ninguna escuela, al contrario, se van a abrir más escuelas. Pero no es un asunto de presupuesto. O sea, afortunadamente, como no hay corrupción y hay austeridad, tenemos presupuesto. No se me hace justo que por un presupuesto lo cierren. Me faltan varias materias y en diciembre puede ser que acabe o no acabe. Entonces, le pido al señor presidente que si dice que es la cuarta transformación, que se vea en realidad. Fueron canalizados con representantes de la SEP y Gobernación, a pesar de que ellos pidieron un interlocutor de la Secretaría de Hacienda para tratar el tema del presupuesto. Con imágenes de Elías Mateos, para Imagen, con información de Abraham Nava. Soy Fabiola Guarneros, bienvenidos a Punto y Coma. Es viernes, ya vieron la nota, ya vieron la información. Este es un programa muy bonito porque es muy interesante y nos debe motivar para estar como sociedad muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos hablando de historias de 27,000, un poquito más de 27,000 adolescentes que tienen un nombre, un apellido, una historia de vida y ¿saben qué es lo más importante? Sueños y aspiraciones. Pero para lograrlos, para poder ser independientes en esta sociedad, necesitan tener sus estudios, los estudios básicos, los de la media superior y, ¿por qué no?, aspirar a tener una carrera. De esto se trata hoy, de hacer esta conciencia a nivel social, a que apoyemos la causa, que conozcamos qué son los CAED y sobre todo que conozcamos los rostros de estos profesores llamados también instructores o asesores, que son especialistas en todo, en educación, en psicoterapia, en pedagogía, son amigos, son acompañantes, son todos para estos chicos. Entonces, vamos a presentar a quienes hoy nos acompañan. Primero quiero darle la bienvenida a Abraham Nava,
periodista, ustedes lo conocen aquí, él está muy metido en estos temas sociales y quien se encarga de estar buscando esto que nos atañe como sociedad. Abraham, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a este programa. No, pues muchas gracias, Fabiola. Creo que es un tema muy importante. Las personas con discapacidad es una población que sigue siendo relegada a ser ciudadanos de segunda categoría, cuando ya es una obligación de los gobiernos, y sobre todo en México, que ha suscrito diversos acuerdos internacionales, respetar sus derechos como una persona normal. Muchas veces nosotros los vemos como ejemplos de vida, como ejemplos de esfuerzo, pero en realidad ellos solo quisieran hacer su vida normal. Exacto. Sin tener que hacer ese esfuerzo. O sea, vivir su vida, ir a la escuela, tener un transporte digno, que muchas veces no ocurre, y pues uno de esos casos es estos CAET, que hay que decirlo, decía, son terapeutas, son distintas disciplinas que aprenden, pero que ellos aprenden, porque ni siquiera el modelo de CAET está para capacitarlos a ellos, y de acuerdo a las necesidades de los chicos, son ellos quienes van aprendiendo todo esto. Pero ahorita ellos mismos nos lo van a decir. Y vamos a presentar primero, porque de verdad tenemos una gran mesa. Ahorita voy a dar paso al otro lado, pero déjenme en esta mesa presentar a la maestra Gabriela Galicia. Ella es responsable del CAET número 5. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. También está de este lado con nosotros Claudia Reyes Carrillo. Ella es mamá de Iram. Bienvenida, señora. Muchas Usted nos gracias. va a dar su testimonio de lo que ha sido acompañar a Iram en esta trayectoria. Sí, y del otro lado del estudio, pues acuérdense, hoy es viernes y está conmigo siempre mi compañera Ilian Cedeño. Ilian, bienvenida, y tú, preséntanos de aquel lado. Fabi, así es, Abraham, mucho gusto estar con ustedes y sobre todo tocar este tema porque, pues como bien dicen, atañe a toda la ciudadanía y sobre todo a las autoridades, porque es una situación por la que no deberíamos estar pasando, y sobre todo ahorita que muchas personas están en riesgo de perder estas beneficios que tienen y a los que tienen derecho. Para eso está conmigo Fabi, Abraham, un invitado de lujo que nos va a dar su testimonio y nos va a decir prácticamente cómo fue este proceso de estudiar en un CAET y pues lo que está viviendo ahorita estos centros están viviendo. Iram, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo a ustedes. estás? Bien, gracias. Bien, qué bueno. Pues él, Fabi, si me permites adelantar un poquito, él entró en 2014 a un CAET, él padece distrofia muscular y pues platícanos un poquito, Iram, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo entras a un centro de atención para estudiantes con discapacidad? Bueno, yo asistí a la escuela regular desde primaria, me quedé en sexto de primaria porque había mucha discriminación y no estaba adaptado la escuela, entonces yo le dije, mamá, pues ya no quiero ir porque ya estaba cansado de tantas agresiones. Yo, mi discapacidad, yo caminaba antes, perdí fuerza muscular y me quedé así, ¿no? Por eso dejé de ir, en esa época cuando dejé de ir todavía caminaba. Entonces pasaron años, ¿no? Yo estudié en el sistema por fuera, ¿no? Y acabé la primaria, la secundaria, y después iba a entrar a la preparatoria, pues pensaba entrar al TEC de Monterrey porque había una opción. Había varias opciones, ¿no? En línea, pero finalmente me enteré que existía la prepa abierta. Ya empecé a estudiar por mi cuenta, la abierta obviamente no estaba adaptada para una persona con discapacidad. Y estudié, entonces ya me enteré que existía el CAET. Dije, bueno, voy a investigar qué es el CAET. Y fui, entré y me empezó a gustar muy bien todo. Era otra cosa, tenía la rampa, estaba todo adaptado a los baños. Me sentía muy cómodo. Justo lo que dices un poquito, Iram, y me gustaría regresarnos antes de que nos platique también tu mami, discapacidad, discriminación. ¿A qué te refieres con discriminación? ¿Qué viviste para poder decir primero fue en deportes, el maestro pensaba que yo me hacía el flojo, ¿no? Y mamá presentó una acta donde decía, certificado médico, donde decía que padecía tal discapacidad y me exentaran de tomar deportes. Y el maestro se enojó, ¿no? La directora, y no me hicieron caso. No es cierto. Se lo llevamos todo, pero aún así seguía tomando el deporte, ¿no? Y ese fue un problema. Entonces me cambié de escuela y también le dijimos, ¿no? Pero, no sé, los niños eran muy agresivos hacia mí. O sea, era muy determinante, ¿no? Okay. Fabi, ¿cómo ves ahorita, antes de que él nos explique ya cómo fue vivir en el CAET,
varios años, porque a diferencia de la educación pues común que conocemos la mayoría, pues es un proceso muy largo. Ahora, ¿qué están viviendo estos centros? Claro que sí, y justamente está aquí nuestra responsables de un CAED número 5, que son estos centros de atención especializados en educación para personas con discapacidad, que nos va a plantear la problemática, mi querida maestra Gabriela. Sí, Fabiola, los CAED surgen en el año 2009 con el presidente Felipe Calderón, justamente como lo mencionaba Abraham, para dar respuesta a todos estos acuerdos internacionales, ¿no? Lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras cosas, ¿no? Garantizar la inclusión de este sector que ha sido tan vulnerado, ¿no? A lo largo de la historia, pero al momento de llevarlo a cabo no encuentran en dónde ponerlo, y piensan que el área de preparatoria abierta de la SEP es el modelo más adecuado porque, bueno, tiene flexibilidad en los tiempos, ¿no? Pero ante esto tenemos una problemática porque el programa que sigue CAED es exactamente el mismo que llevan los estudiantes sin discapacidad de preparatoria abierta regular. ¿Esto qué quiere decir? Que no está pensado para atender a nuestros estudiantes que presentan una variedad, ¿no? De situaciones, desde la movilidad, como lo comentaba Iram, pero también estudiantes con discapacidad intelectual en el cual su ritmo de aprendizaje es mucho más variado, lento. Entonces, y que quizás requieren otro tipo de materiales didácticos, claro. Es decir, algunos son más visuales, otros son meramente auditivos, exacto. Otros son solo de, por ejemplo, de contacto, ¿no? Que hay que adecuar esos materiales. Exacto. Las adecuaciones las realizamos los asesores, claro. ¿No? En el día a día, así nos llaman, asesores, ni siquiera maestros, ¿no? No tenemos un reconocimiento por parte de la SEP en ese sentido, y nosotros en el día a día vamos realizando esas adecuaciones de materiales, pero también respetando las características de nuestros estudiantes. Y puntualizar algo aquí, Gabriela, es bien importante, Fabiola. Esos CAED nacieron como un programa piloto, y al día de hoy, a 10 años después, sigue siendo un programa piloto. No es un programa formalizado, es decir, en cualquier momento pueden decir, este programa piloto no funcionó, y pues se acaba, ¿no? O sea, no ha sido reconocido institucionalmente, y ellos, aunque son llamados asesores, están haciendo la labor de un maestro de tiempo completo, ¿no? Entonces, es muy importante. Incluso ahorita ni siquiera estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de que son un programa piloto que se ha mantenido durante 10 años y que tiene 27,834 alumnos actualmente. Y que la señora Claudia llegó al CECAER y has tenido que acompañar a Iram por un compromiso simplemente de amor, ¿no? Claro, sí, Fabi, muchas gracias por la atención de estar aquí. Abraham, también muchas gracias. Pues miren, yo conocí a Gaby en ese CAED, pues muy agradecidos porque pues realmente le dieron la oportunidad a mi hijo, bueno, pues sí, la oportunidad, porque nosotros siempre estamos pensando que dónde podemos caber con nuestros hijos para poderlos educar, porque ellos tienen esa, pues esa ilusión, esa necesidad como todas las personas. Y pues si las adecuaciones de los CAED son maravillosas, bueno, sé que algunos CAED no están algunos muy adecuados por el lugar donde se encuentran, pero los baños, la atención que les dan a los chicos, o sea, los tratan con cariño como personas, no como que, ay, ¿qué pasó con este niño que tiene? Y se les aleja, ¿no? Al contrario, los abrazan, los apapachan. Entonces los jóvenes se sienten muy, muy queridos, y esa situación hace que ellos estudien y les echen ganas a su formación. Se sienten incluidos. Se sienten incluidos y queridos, ¿no? Porque las discapacidades las separan, ¿no? Claro. Es muy, muy difícil, bueno, muchas lo sabemos. Entonces, el CAED, pues bueno, los salones, incluso conviven con otras discapacidades de nuestros hijos. Los chicos de parálisis, que mucha gente no les habla, no les entiende, se hacen amigos, hacen la convivencia en los eventos, hay eventos muy bonitos, les participan de todo. Y pues sí le echan muchas ganas a las asesorías, porque digo, ¿cómo le enseñan a un chico con discapacidad visual, a uno con motriz, al otro que tiene discapacidad intelectual? Pues se integran, ¿no? Entonces sí, la verdad es una labor. Porque ahí cada uno lleva su ritmo, ¿no? Sí, cada uno lleva su ritmo. En el caso de Irán fueron 5 años para poder terminar la media superior, que es la prepa, ¿no? Es correcto. Y porque no hay prisa en ese sentido, él va a ir a su ritmo. Entonces, imagínense ustedes que su hijo
por tener una... acuérdense que son personas y tienen una discapacidad. Y los segregan, los mandan a un rincón, simplemente no les dan inscripción en una escuela regular. Y además, cuando les dan la inscripción en esa escuela regular, son discriminados, estigmatizados, pero además a nadie le importa adecuar su plan de estudio para sus necesidades. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este tema, porque ¿saben qué? El derecho a la educación en este país es constitucional. Así que estamos hablando de un tema de derecho constitucional. No se vaya, regresamos. Ya lo decía Fabi antes de irnos a la pausa, un derecho constitucional que ahorita pues pareciera estar en riesgo porque existe la oportunidad o la posibilidad de que haya un recorte, pero sobre todo Iram, que ya nos contó lo difícil que es ingresar a un centro donde cuente con las oportunidades y las capacidades que son un derecho. ¿Cómo lo viviste, Iram? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Cómo viviste pues durante 5 años el estudio de bachillerato? Pues al principio fue difícil porque faltaban asesores de algunas áreas, por ejemplo de matemáticas o de español. O sea, había, pero tenían muy apretada la agenda con algunos alumnos que ya venían, ¿no? Entonces lo que pasaba a veces es que combinaban algunas discapacidades con otras, entonces era una confusión. Porque las personas que no ven y los sordas, pues se complicaba, imagínense, ¿no? Yo sí entendía y ellos no, entonces era un desastre. Y bueno, trataban de adaptarse a los asesores, la verdad, les echaban muchas ganas, se esforzaban porque sí era complicado. Y los exámenes eran totalmente diferentes a lo que estudiaban, a lo que estudiaba uno, porque eran preguntas totalmente cambiadas, ¿no? Y uno que, bueno, en mi caso, yo no fui a escuela regular, entonces muchos temas no los aprendí. Y luego imagínense ahora una persona que nunca ha escuchado, nunca ha visto, el doble de complicado. Entonces, los exámenes siempre eran muy difíciles, siempre. No los adaptaban, o sea, era un examen normal, ¿no? Y a la hora de evaluarlos, entonces, ¿cómo se daba esta situación? Porque como bien dices, si en un grupo conviven personas con distintas discapacidades, pues ¿cómo te evalúan? Lo que hacían era un examen que se llama examen integral, te lo hacían antes de ir a tu examen. Si lo pasabas, te dejaban, ya podías ir a presentar examen. Y estos 5 años, Iram, así lo viviste, y también, Fabi, esta situación, él ya terminó, Abraham, ustedes que lo vieron también de ese lado, él ya terminó esos 5 años de estudio de bachillerato, y otras personas que lo viven ahí, pues que también hay un riesgo en el presupuesto, porque justo lo hablaban ustedes en algunas notas, hay 291 planteles de CAED, pero cada uno tendría un presupuesto de 111,000, poco más de ello, pues lo cual equivale a 9,000, poco más de 9,000 pesos al mes. ¿Eso alcanza para adaptar las condiciones y que sea un plantel digno para niños en estas condiciones? Oye, Iram, lo que te queremos preguntar es, ¿ya acabaste tú pues o estás terminando o estás por concluir la educación media superior, que es la prepa, te enfrentaste a un examen que no estaba pues sí, acondicionado, adaptado a lo que tú estabas aprendiendo, y sin embargo lo pasaste y sin embargo tuviste que enfrentarlo? Pero después de ahí, ¿qué es? O sea, ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Cómo quieres ser independiente? Yo simplemente quiero ser como cualquier persona, tenemos derechos a seguir a la universidad, poder trabajar en algún lugar, o sea, mostrarme que tengo capacidad para ser una persona. ¿Pero qué te gustaría, Iram? Es decir, ir a la universidad a estudiar ¿qué? Pues a mí me gustan los idiomas, aprender otros idiomas. Perfecto. Y te da facilidad las lenguas, ¿no? Sí, claro, todo lo que es escrito, sí, me gusta mucho. ¿Quisiera ser quizás traductor? Sí, eso quiero ser. Exacto, entonces tienes derecho a ir a la Universidad Superior, ¿sabías? Claro. Porque en la UNAM hay una escuela de lenguas, ¿no? De lenguas extranjeras, y puedes ser intérprete simultáneo de los grandes presidentes. Hoy tenemos uno que no habla inglés, podrías darle perfectamente asesoría en las cumbres internacionales. Claro. O podrías traducir los libros de grandes novelistas, premios Nobel de ciencia, de biología, de ciencias exactas, para poder darle una contribución a la humanidad, ¿no crees, Abraham? Sí, no, definitivamente.
definitivamente, Fabiola. Y recordar, CAED es la única opción pública y gratuita que tienen las personas con discapacidad para concluir la preparatoria. ¿Qué pasa con la universidad? ¿A dónde va a ir IRAM cuando termine la universidad? Porque no hay algo similar de CAED. La Universidad Nacional Autónoma de México, bien dices, tiene la carrera, pero tienen las instalaciones, ni siquiera los mismos CAED, hay que decirlo, tienen las instalaciones adecuadas, que pues no es culpa de los asesores que no tengan las instalaciones adecuadas. Hablaba IRAM de la discriminación verbal y de la discriminación de acciones, pero también la discriminación estructural es un asunto que dentro de los mismos que se tiene que arreglar, y pues mucho más en una universidad a la que quisiera ir en un futuro IRAM, y pues todos los que vayan terminando. Exacto, Gaby. ¿Cómo trabajan todos ustedes, estos asesores? ¿En qué condiciones? Ahorita que escuchaba yo a IRAM, quiero solamente agregar algo, ¿no? En cuanto a la evaluación, nosotros lo hacemos en el día a día, estas adecuaciones, pero desafortunadamente es la SEP quien los evalúa directamente, no somos nosotros los asesores. Es decir, esto que nosotros conocemos en un sistema regular, en donde te toman en cuenta tu participación, tu avance en el aula, tus tareas, tus trabajos, más los exámenes, esto no sucede en CAED. En CAED se les aplica un examen estandarizado que le aplican a cualquier otra persona sin discapacidad, ¿no? Entonces, con esta situación la SEP está violando justamente la inclusión, ¿no?, de estos estudiantes y hacerla accesible, ¿no?, los conocimientos a los estudiantes. Nosotros realmente realizamos nuestro mayor esfuerzo, los alumnos le echan muchas ganas, pero sí es frustrante ver que se enfrentan a estos exámenes con un gran nivel de complejidad, ¿no?, en donde no evalúan al final lo que el estudiante sabe, ¿no?, sino solamente es una situación de respuesta A, B, C, D y situaciones que nunca se ven, no vienen en los planes de estudios, etcétera. Gaby, ¿tú qué necesitarías? ¿Cuál es el llamado que haces para poder dar este servicio que en tu caso es un apostolado realmente? Sí, pues necesitaríamos muchas cosas, ¿no? Primero, a las autoridades les hacemos un llamado para que se fijen en CAED. CAED es un programa muy valioso que vale la pena por todos estos jóvenes que están estudiando, que están buscando una oportunidad, ¿no?, para salir adelante. Necesitamos recursos, ¿no? Que no despidan a los asesores, que recontraten a los asesores que han despedido desde el mes de septiembre. 94 asesores que fueron despedidos bajo la situación de austeridad, ¿no?, que vive el país. Necesitamos condiciones adecuadas, ¿no?, adecuaciones a las instalaciones, que tengamos materiales. Desde hace 2 años no recibimos ni un solo plumón, ni un solo jabón, no hemos recibido nada de material para operar de forma cotidiana. ¿Quiénes son los que nos dan estos materiales? Los papás. ¿Es cierto, doña Claudia? ¿Qué ha llevado usted? Pues bueno, nosotros nos cooperamos para el papel del baño, para el jabón, para a veces pagarle a la señora que hace la limpieza. Cuando ya no hay el presupuesto para pagar a la persona de la limpieza, los mismos asesores se ponen a limpiar, cortar pasto, lo que hay ahí, barrer. Entonces sí, nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero es injusto, muy injusto, porque pues no, ellos tendrían que estar más enfocados en estar atendiendo a los chicos y pues la manutención de la empresa o del CAED, pues del centro, es complicado y sí desesperante. Y todos estos problemas, Fabiola, antes de hablar de la educación, o sea, ni siquiera estamos llegando a hablar del tema ya de la educación, o sea, todo lo que tienen que lograr para llegar al salón. Ya después hablamos de los programas, ya después hablamos de las adecuaciones a los edificios, o sea, todo esto es antes de llegar a la escuela, que sería lo único que debería de importar. Y que de hecho está ahorita en riesgo, ni siquiera ya el poder acceder, ¿no? Sí, y hay muchos jóvenes que están pues angustiados, de bueno, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo su parte de su vida que están conviviendo, ¿no? Porque en su casa encerrados o en otro lado no pueden hacer nada, ¿no? Entonces sí es un llamado de atención a las autoridades para que no los dejen sin su escuela. Pues aquí está esta primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con más testimonios, porque de verdad que gracias a el trabajo que han hecho Abraham Nava y Laura Toribio, pero fundamental el trabajo que han hecho los asesores del CAED, porque si nos enteramos de esta problemática, llevamos más de meses, se los juro, este es el primer programa en punto y coma, pero el periódico Excelsior, Yuriria Sierra, han estado meses gracias a la denuncia valiente de los padres
padres, de maestros como Gaby, de testimonios como Iram, que nos prendieron las alertas, y estas semanas son cruciales en el presupuesto. Iram, rápido antes de irnos al corte, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué quieres tú? Pues que siga este programa, que no lo dejen morir, porque es muy complicado. Por favor, apoyen y escúchenos, aquí estamos, no somos fantasmas. Y lo que decía Fabi, solo agregar, me decía detrás de cámaras, Iram, algo muy importante, pues que acondicionen también centros universitarios, porque como lo mencionaba Abraham, de nada sirve que ya hayan concluido si sus sueños se ven limitados ya aquí, ¿para dónde van en la universidad? Entonces también Iram quiere hacer ese llamado. Perfecto, pues ahí está el llamado, vamos a hacer una pausa, no se vaya, quédese con nosotros aquí en Punto y Coma. Seguir estudiando computación. Mi sueño más grande es formar una familia. ¡No al cierre de CAED! ¡No al cierre de CAED! ¡No al cierre de CAED! Necesito terminar primero la prepa para poder hacer las otras. El de Beni es uno de 27.834 sueños que tienen los alumnos de los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Pero el presupuesto para su escuela y los otros 290 planteles a nivel nacional no es tan grande como sus sueños. 32.521.021 pesos, de acuerdo al rubro de atención de planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad, asentado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2020. Lo que nos ha mantenido, yo creo que a todos los que estamos trabajando en CAED, es el ver la necesidad de los alumnos y el enamorarnos de ese trabajo. Ese presupuesto les alcanzaría apenas para los primeros 3 meses del año. De ser los únicos recursos para 2020, cada centro tendría que gastar 9.313 pesos mensuales y con eso pagar a los responsables, comprar materiales y pagar capacitaciones. 306 pesos diarios por sede para educar a 27,000. La teoría de Erik Erikson menciona las 8 etapas del desarrollo humano que nos ayudan a determinar nuestra personalidad y nuestra relación con el mundo. El dinero para los CAED ha venido a la baja desde 2016. Al acabarse el dinero, la Subsecretaría de Educación Media Superior debe recurrir a dinero de otros programas y a la bolsa de fondos extraordinarios. Este año temían no estar considerados en el presupuesto. Lo que sucedió fue el cambio de nombre de rubro. Miguel le quiere dar un mensaje a nuestro alumno, por favor, que se acerque. No se lo va a quitar, mi amor. Por favor, quiero que soy maestra, que no quiero que lo quiten. No lo voy a quitar. Beni lleva 6 años estudiando en el CAED 119 de Catepec. Ha logrado concluir 17 de 22 módulos. Yo mando mi mensaje al presidente, a mi Manuel y a Steph para que no nos dé estas oportunidades para menos límites. Laura Toribio y Abraham Nava, Grupo Imagen. Yo estoy así con la lágrima contenida de verdad porque este programa me emociona, me llega en el alma y me pone muy contenta, muy feliz de que podamos dar estos espacios. Él es Beni y cuando yo leí la historia que contaron Abraham Nava y Laura Toribio en su crónica, en esta nota para tele y en la del periódico,
a Beni lo llevaba su mamá en las mañanas, ¿no? Pero hay 2 días en los que su horario termina antes y su mamá, como todas nosotras, como usted, como yo, tenemos que trabajar. Saben que Beni aprendió a regresar solo a su casa, de un trayecto que usted y yo podemos hacer en 5 minutos, a él le llevan a veces más de media hora. ¿Saben qué? Esas son ganas de querer estudiar, esas son ganas de ser independiente, esas son ganas de tener una vida digna como la que tenemos derecho usted y yo. Por eso hoy estoy tan emocionada y quisiera compartirles esta emoción, pero para que cierren filas con todos nosotros, con esta lucha que vale la pena dar. Y quiero presentar de este lado a Vianey. Vianey, gracias. Me da tanta pena porque eres el ejemplo, el testimonio de una de las, ya me dices que son más de 94 asesores despedidos por esta política de austeridad. Tú eras la responsable del CAED 119. Dinos qué sientes, por favor. Híjole, pues mucha frustración, mucha decepción, porque antes que nada de eliminar programas, no estás eliminando un programa, estás eliminando personas que están detrás de esas personas, que en nuestro caso estamos como intermediarios entre estudiantes, papás y autoridades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son los que salen adelante, ¿no? Para nosotros es un reto sacarlos adelante. Pero cuando van saliendo tienes un orgullo que no lo puedes vender a nadie. Cuando empieza esta situación de austeridad, esta situación de que recortes por esto y por esto otro, pues en un principio lo tomamos como, bueno, ok, no hay problema, pero pues nosotros hemos seguido hasta la fecha, ¿cómo no vamos a seguir? Pero cuando nos empiezan a quitar asesores, dijo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque además, ¿con qué situación se quedan ellos? ¿Con qué situación nos quedamos nosotros también como asesores? ¿Y qué le voy a hacer a los nuevos asesores? ¿Qué les voy a vender? ¿Qué crees? Vas a entrar, pero quién sabe si siga el programa, ¿no? O quién sabe si te podamos pagar, O ¿no? quién sabe si te podamos pagar. ¿Con qué situación podemos contratar a nuevos asesores? Vianey es la directora, bueno, la responsable del CAED 119, donde estudia Beni todavía, que está también aquí con nosotros. Decirlo, este reportaje que hice en compañía de mi compañera Laura Toribio, vimos que una escuela puede funcionar con 306 pesos diarios. Es lo que se pretende para el año que entra, y dentro de esos 306 pesos debes de incluir el mantenimiento, el jabón, que ni siquiera decían hace ratito que no llegaba, los materiales, pagarle a 5 asesores, porque son 5 asesores, si mal no entiendo, uno por cada área del conocimiento, ¿no? Español, matemáticas, áreas de ciencias. Inglés, ciencias, humanidades, y que además no es solamente es el área, ¿no? O sea, tenemos que atender a ciegos, a sordos, a motrices, a chicos con una discapacidad intelectual muy variada, que en muchas ocasiones nos llegan con una situación y vemos más, con una problemática de unos, yo les llamo agujeros educativos, porque a veces salen de secundaria y literalmente no salen, me los sacan y no tienen ni siquiera los conocimientos básicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a nivelarlos para que puedan estar en una media superior. Ilian, ¿tú tienes una pregunta para Vianey? Ahorita que lo mencionaban, en esta política o nueva forma de austeridad, Gaby, Vianey, ¿cómo fue vivir, cómo ha sido vivir en la parte del salario? Porque Gaby me comentaba un poquito y Vianey también, que hubo tiempo que no les pagaron. El tiempo en el que de repente ustedes siguen laborando, siguen proporcionando esta calidad educativa a los niños y de repente trabajan sin ingresos y tampoco el presupuesto para el instituto. ¿Cómo es vivir con esto y trabajar así? Porque hay que decirlo, no se puede trabajar dignamente sin presupuesto, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, en caso particular trabajo en otra escuela, trabajo en un CONALEP en la tarde, entonces pues literalmente me servía uno para sostener al otro, porque no hay ninguna otra forma de poderse sostener para esta situación, ¿no? Sabíamos que iba a llegar el sueldo, pero estar 3, 4, 5, y a mí me tocó 6 meses sin salario, que dices, híjole, ya no sabía si rendirte o no, pero pues no nos rendíamos. Gaby y yo tenemos muchos años en el CAED y jamás nos rendimos, ¿no? ¿Por qué? Porque vale la pena. O sea, por eso decía, los programas serán programas, pero detrás hay mucha gente y detrás de mí también hay mis asesores que me han seguido apoyando,
Yo tuve la fortuna de tener un buen equipo de trabajo en donde no se vendieron, porque muchos nos dejaban y tenían toda la razón. ¿Qué les puedo decir? Quédate cuando no te recibes un sueldo. Pues no podía, pero mi equipo cree en el programa, estuvo al pie del cañón en el programa y no tuve ni siquiera asesores que se querían ir. No, maestra, vamos a seguir hasta donde se pueda. Yo sé de centros que sí se iban porque pues no aguantaban también esta situación. Gaby, en tu caso, igual vivir esto, esta situación fue complicada y a ti te mantuvo y resististe ante esta falta de sueldo por una razón, me comentabas. Sí, el amor al CAED. En mi caso fue el primer empleo que tuve, el primer trabajo. Yo tenía 23 años, recién egresada, y la realidad es que me enamoré, ¿no? De los alumnos, de las historias, de todo. Porque es algo que se llama vocación y que todos los profesores de escuelas regulares también lo tienen, pero imagínense la labor titánica que realizan estos maestros, que hay que llamarlos maestros, no asesores, son maestros que están transmitiendo estos conocimientos, como ya lo vieron, con muchas diferencias, alumnos que tienen distintas necesidades y entonces ante esto están realizando una labor extraordinaria. Vamos a una pausa, no le cambien, esto es Punto y Coma. No hay un programa adecuado para ellos, no hay edificios para ellos, pero Beni es el ejemplo. Cuéntanos, Beni, ¿qué importancia tiene el CAED para ti? Bueno, yo empecé en el año 2010 y llevo 6 años en la preparatoria y todo bien a gusto porque aparte de las materias que estuve estudiando, el trato que llevo en mis maestros, en mis compañeros, ha sido algo increíble. Y a mí no me parece bien que quieran traer estos educativos porque yo el año que está primeramente Dios, yo me salgo de la preparatoria y yo llevo 17 materias, repetido materias y nací un camino nada fácil, pero yo sé que lo puedo lograr a través de este programa porque estudié en una escuela escolar. Es muy difícil porque los maestros no están capacitados para atender a chicos con discapacidad. Y entonces este programa ayuda a muchachos como yo para poder estudiar la preparatoria y que así sea más fácil para todos nosotros. Así es, Beni. Así es, se necesitan más de 600 millones de pesos, Fabiola, para que ellos puedan estudiar el año que entra, para que Beni pueda concluir el próximo año la preparatoria como es su plan, casarse, también nos decía, tener 2 hijos, me decías, Beni.
Sí. Dice que quiere tener 2 hijos, entonces bueno, él quiere terminar la universidad, pero si el año que entra no hay 600 millones de pesos para ellos, es algo que no va a ser posible porque tienen que estar luchando contra que no les pagan a los maestros, contra que no tienen los materiales. Vianney, cuéntanos. Así es, si no contamos con el material y a veces ni siquiera hay material, ¿no? Nosotros lo tenemos que adecuar, buscar, resolucionar esa situación porque no hay nada para ellos, o sea, en realidad no hay nada. Todos los materiales que son disponibles son para niños de preescolar y algunos de primaria, ¿no? Entonces tenemos que estar busque cómo llevarlos a hacer un examen, como nos había explicado nuestra compañera Gaby. Un examen que no está al alcance de nosotros, no sabemos qué preguntas. A veces como asesor tú dices, bueno, pues considero esto importante, ¿no? Y no viene en el examen, precisamente esa situación. Quiero decirles que Beni acaba de decirnos que lleva 17 materias. Le falta un año próximo para poder terminar. Los CAED están en riesgo, no hay presupuesto, esa es una realidad. Pero Beni, tú platícale a la gente que nos está viendo que tu trabajo es el triple de cualquier, lo voy a decir así entre comillas, chico regular o neurotípico, que se llaman ahora sí. Entonces, tú diles que hay días en que seguramente te sientes cansado, frustrado, porque tienes que estudiar 2 veces, tienes que repasar de distinta manera, te tienes que mover en tu silla de ruedas, tienes que ir a otro tipo de terapias, tienes que visitar al doctor, tienes que controlar tus propias crisis de movimientos. Platícale que tu lucha es todos los días el triple de cualquier persona. Sí, a mí me preparan para una materia, es un examen, pero yo cuando se me acerca la fecha de examen, tengo que estudiar 15 días antes, todos los días voy a la escuela. A nosotros nos evalúan por exámenes, no por calificación, ni por trabajo, ni nada, más bien es por exámenes. Si después vamos un examen, otra vez necesitamos empezar de cero, básicamente, y volver a presentar, porque no es nada fácil. Llevo mucho tiempo, 6 años, pero estos 6 años no ha sido nada fácil para nosotros como alumnos ni como maestros, porque al final de cuentas somos un equipo de trabajo unido y el objetivo es terminar la preparatoria para seguir estudiando en la universidad, terminar una carrera, conseguir un trabajo, hacer mi propio trabajo, pero necesito primeramente terminar la preparatoria para poder seguir en el otro paso que sigue. Beni, vamos a hacer una pausa, no se vaya, pero tiene un derecho. Imagínese si usted está buscando trabajo y cuánto le ha costado y le piden un requisito básico, los papeles de secundaria y prepa. Beni tiene derecho a tenerlos, ¿no lo cree? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
escuchamos bien a Beni cuando dijo que trabaja en equipo, que en CAED es trabajar en equipo, pero para que funcione una institución se requiere un equipo pues bien estructurado. Imagínense, para que funcione toda una nación. Necesitamos que todo el equipo esté reunido y si alguna pieza nos está faltando, ahí hay problemas. Gaby, 32 millones del presupuesto ya están asignados para los CAED, pero esos no son suficientes. Así es. Actualmente, bueno, ya en el presupuesto de egresos del 2020 ya están asignados estos 32 millones, pero la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables están haciendo también su parte. El 31 de octubre presentaron ya la propuesta de reasignación de presupuesto y están contemplando 500 millones para CAED. Con esos 500 millones nos darían un respiro porque estaríamos asegurando la supervivencia, ¿no? La sobrevivencia de este programa. Entonces hacemos un llamado al Pleno de la Cámara de Diputados. Esto apenas es una propuesta de la Comisión de Educación, aún falta ser aprobada. Tenemos fecha límite el 15 de noviembre, ya la semana entrante. Pues unos días, Fabi, habrá unos días para que se logre concretar esto y que puedan asegurar y garantizar la permanencia de los CAED. Oigan, pues yo les quiero agradecer mucho la participación de estas dos maestras. Yo sí les hago este reconocimiento, son maestras, tienen este amor por esta profesión, es un apostolado, como decíamos, maestra Gabriela, maestra Vianey. Ojalá se solucione su situación. Yo sé que ahorita no está dentro del sistema porque hay política de austeridad y los más vulnerables nos queda claro que no son la prioridad de este gobierno. Ojalá nos escuchen en Cámara de Diputados. Yo ya los etiqueté a la Secretaría de Hacienda, etiqueté a la Secretaría de Educación Pública, a la Cámara de Diputados, porque esto es un asunto que nos tiene que poner a trabajar a todos, a buscar las soluciones. No estamos pidiendo denos, papá gobierno, queremos que haya un derecho constitucional a la educación para que estos chicos sean independientes, puedan tener su vida, puedan llevar a cabo su adultez con esa vida independiente. Muchísimas gracias, Beni, muchísimas gracias, Irán, gracias a todos ustedes que están con sus comentarios en redes sociales. De verdad, nos conmueve mucho este apoyo solidario. Abraham Nava, gracias. Gracias por ser tan sincero, gracias por dejar que fluyan tus emociones, igual que tú, Ilian. Y sí, ¿por qué no nos damos permiso de sentir? Y de si nos dan ganas de llorar, que no sea por lástima, que sea un motor para incentivarnos a buscar y luchar lo que tiene que ser. ¿Verdad, maestra? Así es. ¿Verdad, así maestra Gaby? Así ¿Verdad, es, Fabiola? Así es, Fabi. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a un comentario rapidísimo. Para el 15 de noviembre no hay dinero para el pago de los asesores de CAED. Entonces, noviembre, diciembre y el aguinaldo podrían no llegar si la Subsecretaría de Educación Media Superior no logra conseguir este dinero. Ayer todavía consultamos esto con la Subsecretaría, está pendiente ese dinero. Entonces, podría ser que este fin de año los asesores pues no tengan ese recurso. Habrá que estar pendiente de este tema. Pues ahí, Abraham, te encargamos, ¿verdad? Como sí, grupo claro, noticioso multimedia que estés preguntando de esos pagos, ¿no? De aquí a diciembre. Gracias, quédese en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa. Que tenga un excelente viernes.